Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan Carlos, buenos días. Aló, no te escuché. Creo que estoy bajo el volumen. Aló, ahí. Buenos días Juan Carlos. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo Carlos. estás? Buenos Buenos días, días. Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Esta mañana en Quito está haciendo bastante frío. Esperemos que cambie un poco el clima y se ponga mejor. Bueno, entonces, el día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que eran los esfuerzos de flexión y al final de la clase encontramos una relación entre la magnitud de la deformación unitaria, ¿sí?, de un elemento sometido a flexión, de acuerdo a su distancia al eje neutro, ¿no? Entonces, ¿quién me recuerda qué es el eje neutro? ¿O cómo se caracteriza, cómo marcamos el eje neutro de un elemento sometido a flexión? Sería una, El eje pausa para el centroide El eje que y, pasa por el centroide. Y es el que no cambia su longitud cuando se deforma la viga. exacto, ¿no? Que cuando tenemos deformaciones por flexión, es el que mantiene la misma longitud inicial, ¿no? De la viga, ¿no? De ahí también decíamos que existe unos puntos en donde existe esfuerzos máximos de flexión. Entonces, ¿cómo identificamos el punto en donde existe esfuerzos máximos de flexión? Vimos una ecuación. Entonces, ¿en qué punto se dan esos esfuerzos máximos de flexión? O sea, sería en el lado donde, eh, o sea, el punto máximo de flexión sería donde hay eso de la de tensión y la de compresión. No te entendí, discúlpame. O sea, sí, hay esfuerzos máximos de tensión y esfuerzos máximos de compresión, ¿no? ¿En qué puntos están localizados? ¿O cómo yo sé dónde están los esfuerzos máximos de tensión y de compresión? Donde el máximo valor es Y, donde el máximo valor de Y, ¿Dónde es el máximo valor de Y? ¿Dónde es el máximo valor de Y? en los bordes. En los bordes, esa es la respuesta. En el punto más alejado, ¿sí?, del eje neutro, que prácticamente vendrían a ser los bordes más alejados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces no se olviden, esa parte es súper importante. No se olviden repasar lo que vemos la clase anterior, ¿no? Pues para que tenga consecución. Esa es la idea del curso de verano. Es un curso en donde ustedes pues no se van a distraer viendo otras materias. Tienen chance de repasar lo que vemos la clase pues para que tenga una consecución. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a partir de algo muy importante. Ya sabemos que la distribución de deformaciones unitarias en nuestros elementos, pues digamos que son lineales. Los esfuerzos son cero en el eje neutro y pueden ser de alargamiento o de acortamiento, ¿no es verdad? De las fibras que son longitudinales. Recuerden, lo importante aquí, y algo importante que vimos la clase anterior, es que yo tenía unas fibras longitudinales y esas son las que se están alargando o que se están comprimiendo, recuerdan, ¿no es verdad? Entonces, las deformaciones unitarias son longitudinales, las que causan la flexión. Entonces, la flexión y la carga axial producen deformaciones longitudinales en el elemento que hacen que el elemento se alargue o se acorte. Eso es súper importante, ¿se entiende ese? Necesito que entiendan bastante bien esa parte. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta que no sabemos por ahora cómo se relaciona el momento que está aplicado en la sección y que nosotros sacamos del diagrama de momentos. Recuerdan, el diagrama de momentos es un diagrama que me dice cuál es el momento interno que soporta
el elemento en cada punto donde está especificado el diagrama. Eso es un diagrama de momentos, ¿no es verdad? Entonces, ahora yo voy a necesitar relacionar el valor del momento interno en un punto de la viga con los esfuerzos y deformaciones que produce ese momento en el elemento. ¿Listo? Entonces, para eso, yo voy a aplicar lo siguiente. Entonces, primero, en nuestro calendario, pues sería el tema 3.3, ¿no? 3.3, fórmula de flexión. Ah, por cierto, no están viendo mi tablet, ¿sí o no? Por ahí está entrando Bruno. Están que llegan tarde, chicos. ¿Qué pasa? Les cogió las cobijas. Están madrugando a las 10. Bruno, ¿estás adentro? Bruno. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Bruno? Madrugaste a las 10 y que te quedaste dormido. No seas así. No, Juan Carlos, solo que estaba abajo con mi hermanito, me tocó quedar, mi padre salió de viaje y tengo que estar pendiente de él cuando tiene en sus clases ahorita. Ya, bueno, listo. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué dije? Ya me hiciste olvidar qué es lo que estaba anotando, Bruno. 3.3. 3.3. Fórmula de flexión. Entonces, vamos a partir, como siempre, ¿no? De un material. Entonces, si consideramos un material, y adivinen qué tipo de material es. Acero a 36. Homogéneo, Eléctrico y elástico. homogéneo. Homogéneo. Homogéneo, elástico. Elástico y homogéneo. Muy bien. Me quedé con la clase de laboratorio de ayer. Elástico y homogéneo. Homogéneo, ¿no? Entonces, si tenemos un material elástico y homogéneo, ¿sí? En donde una sección de corte. Están madrugando tarde, chicos. ¿Qué pasa? Pónganse las pilas. Es a las 10, ya es suficiente tiempo para despertar, ¿no? En donde una sección de corte está sometida a un momento interno M. Entonces le vamos a llamar al momento interno M. Ojo, eso quiero que se entienda con mucha claridad. Una cosa es un momento externo aplicado en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una cosa. Aquí deben entender que las deformaciones no se producen por los momentos externos aplicados a los elementos, sino por los momentos internos, aquellos que se leen en los diagramas de momento. ¿Listo? Y todas las deformaciones va a ser igual. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando que en el punto que yo estoy haciendo el corte, veo el diagrama de momento y veo cuánto es el valor del momento M, y eso tiene un valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, como el material es elástico, ¿sí? Y homogéneo, sabemos que sigue la ley de Hooke, ¿no? Entonces, por la ley de Hooke, sabemos que, ¿sí? El esfuerzo en un material axial va a ser igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad del material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es verdad? Ahora, considerando la ecuación, y entonces aquí me voy a ir a la clase de ayer.
Recuerdan que ayer quedamos con esta ecuación, ¿no? Que respecto al eje neutro de un elemento, ¿sí? Yo puedo decir que por cierto, yo de aquí en adelante voy a decir que el eje neutro es E.N, eje neutro. ¿Listo? Siempre. Y generalmente se hace así en ingeniería civil. No sé, en ingeniería mecánica, supongo que sí también. Entonces, sabemos que la deformación es igual a menos Y. Ya sabemos que Y es la distancia medida desde el eje neutro a un punto, sobre C, donde C es la máxima distancia del eje neutro a un extremo, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, por la deformación unitaria máxima. Entonces, tomándome esta ecuación, yo voy a coger y voy a multiplicar de esta expresión a ambos lados por la constante del módulo de elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy acá, voy a decir que la deformación unitaria es igual a menos Y sobre C por la deformación unitaria máxima. Considerando la ecuación, no sé, 1 y multiplicando por, entonces voy a multiplicar esto por el módulo de elasticidad, por E. Me queda que el esfuerzo, ¿sí? Es igual a menos Y sobre C por el esfuerzo máximo. Entonces, ¿dónde se produce el esfuerzo máximo en un elemento sometido a flexión? ¿Quién me responde? Facilito. ¿Dónde se produce el esfuerzo máximo? ¿En los bordes? En los bordes. Esa es la respuesta perfecta, ¿no? En los bordes. La misma historia. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que si yo estoy aplicando a un elemento, ¿sí? Esfuerzo, o perdón, flexión, yo lo que voy a tener aquí, veamos, es que la distribución de esfuerzo, igual que la distribución de deformación unitaria, va a variar linealmente, ¿sí? Siendo 0 en el eje neutro, siendo el esfuerzo máximo en los bordes. Eso es supremamente importante. ¿Listo? Ahora, no sé por qué no quiere... A ver. Ya, ahí sí. Entonces, aquí tenemos una imagen. ¿La ven? Sí, ¿no? En donde yo tengo la distribución, tengo aquí el eje neutro. Espero que se entienda que el eje neutro es el punto, ¿sí? O el punto o el plano en donde yo tengo deformación unitaria y también tengo esfuerzo cero. ¿Listo? Ahora, en este punto, nosotros estamos aplicándole externamente un momento que hace que el elemento tenga un momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ahí están las flechas, ¿sí? Para momento positivo, carita feliz, arriba está en compresión o tensión. Compresión. Y abajo está en tensión, ¿no es verdad? Por lo tanto, yo voy a tener una distribución de esfuerzos que, si considero un corte de la sección como está hecho aquí, en donde el corte de la sección es este, y estoy analizando el lado izquierdo, ven que los esfuerzos los estoy dibujando en el lado izquierdo del corte, ¿sí? Entonces yo tengo que los esfuerzos de compresión están entrando a la cara del corte, igual que en estática, como hablábamos antes, ¿no? Los esfuerzos de compresión apuntan hacia el corte, ¿sí? Y los esfuerzos de tensión salen del corte. Lo que quiere decir que esto está en compresión y esta parte está en tensión. ¿Listo? ¿Se entiende? Bueno. Ahora,
Entonces, ya sabemos la relación que hay entre deformación y esfuerzo. Es un material elástico sencillo, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que identificar es prácticamente que esta ecuación me va a dar signos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta ecuación, ¿sí? Si el esfuerzo me sale positivo, ¿sí? El esfuerzo es una tensión, que sería esta parte de acá. Y si el valor del esfuerzo me sale negativo, significa que en esa distancia, comprensión, compresión, ¿no? Importante. Bueno, ahora, ¿cuál es el efecto de esto cuando nosotros ya estamos hablando de materiales? El hecho es que existen dos cosas que pueden producir este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, lo que va a aparecer, por ejemplo, es que si yo estoy analizando un elemento de madera, a la cual la voy a someter a un esfuerzo, a un momento así, un momento positivo, yo voy a tener un plano o una línea en donde el elemento va a ser mi punto de control, ¿no es verdad? De esa línea que está dibujada ahí, ¿qué se dan cuenta? Primero, hay una zona en donde el elemento está por detrás de esa línea. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Y hay una zona en donde el material está por delante. Si yo les dibujo así el momento, la zona azul es una zona de tensión o de compresión. 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 Y la zona verde, por defecto, va a ser una zona de tensión. En este elemento de madera, lo que estamos viendo es que en la zona de compresión, la madera soportó tanto esfuerzo que llegó al punto de fallar por aplastamiento. No estoy seguro si aplastamiento es con S, me parece que sí, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Tiene más cara. ¿Listo? Y lo que pasó fue que hubo tanta compresión en la madera que las fibras cogieron y se aplastaron y se rompieron. ¿Listo? Mientras que en la zona de tensión, pues hubo un arrancamiento. ¿Listo? Un arrancamiento por tensión. Entonces hubo tanta tensión que se cogió y se arrancó las fibras. El elemento falla. ¿Listo? Por ejemplo, en ingeniería civil, nosotros vamos a tener que en nuestros elementos de viga, el hormigón llega a un punto en donde el hormigón se aplasta y se hace pedacitos, se hace polvo. La misma parte en la zona de compresión. Mientras que las varillas de acero llegan a un punto en donde las varillas ceden. Ya hicieron el laboratorio de influencia, entiendo. ¿Sí? ¿No? ¿No han hecho todavía el laboratorio de influencia? Bueno, entonces, cuando llega el acero y falla, el acero no se rompe de una, sino que empieza a alargarse como una melcocha. ¿Han visto una melcocha? Todo el mundo eso. Entonces coge y empieza, y con poca fuerza, se empieza a alargar. Y en ese punto la viga se cae y se rompe. En acero va a pasar lo mismo, solo que no se va a aplastar. El acero lo que hace es que cede, ¿no? O fluye. Hasta que llega un punto en que se rompe. Bueno, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo bien? Yo sí tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ahorita estamos viendo cómo se rompió la viga, ¿no? De madera. Ajá. Pero estamos viendo de izquierda a derecha. Si la vemos de derecha a izquierda, en cambio va a ser al revés, ¿no? Porque la parte superior va a estar más salida y la parte inferior debe estar más metida, ¿no? Por cómo se rompe. Entonces, en este caso... No. Estamos viendo la falla del elemento según el momento aplicado, ¿sí? Ok. Entonces, no importa. Si yo cojo y le aplico un momento positivo, por eso es lo que les digo, es importante ver, ¿no? Si yo aplico un momento positivo, no importa si yo lo veo así o le doy la vuelta a la viga, siempre la parte de arriba va a fallar por compresión, porque no importa cómo esté, arriba siempre va a estar en compresión. Y vas a ver lo mismo.
Si yo veo, ¿sí? Si yo veo el elemento, yo aquí estoy sacando la sección del elemento, ¿ya? En el otro lado, pues voy a tener otra forma. ¿Listo? Bueno, ahora, vamos a hablar acerca... Juan Carlos, tengo una pregunta. Dime, claro que sí. Antes te habías dicho que en los bordes estaba el esfuerzo o la deformación máxima. Ujú. Eh, era lo, en los bordes están como que las dos cosas, el esfuerzo y deformación máxima, o solo uno de los dos. No, pues es que recuerda que por la ley de Hooke, ¿sí? El esfuerzo máximo multiplicado por el módulo de elasticidad me da la deformación unitaria máxima multiplicado por el módulo de elasticidad me va a dar el esfuerzo máximo. Lo que quiere decir es que en el mismo punto ocurren las dos cosas, pues porque el material es elástico. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la localización. Esto vendría a ser, ¿qué dije? 3.2, creo que era el tema, ya me olvidé. 3.31. 3.31. La localización del eje neutro. Bueno, entonces resulta que el eje neutro, ¿sí? Nosotros vamos a analizar un elemento que está sometido solamente a flexión pura. ¿Listo? Entonces, si analizamos un elemento sometido a flexión pura. ¿Qué significa flexión pura? O sea, sin combinaciones o sin combinación con carga axial, cortante y torsión. Entonces yo quiero que analicen las siguientes dos vigas. Yo voy a tener aquí una viguita y que está simplemente apoyada. ¿Listo? Y voy a tener aquí otra viguita simplemente apoyada. La condición de Carlos, ¿me puedes flexión... subir un rato? O sea, de lo que recién escribiste. ¿Listo? Ya. Entonces, la condición de flexión pura puede darse de algunas maneras. Por ejemplo, si yo cojo y le aplico en los extremos de la viga un momento M, ¿sí? Entonces, si yo hago el diagrama de momentos de estas vigas, momento positivo, negativo, ¿sí? Ustedes pueden tranquilamente identificar que el diagrama de momentos de este elemento va a ser una línea recta. No lo voy a hacer aquí, pero en teoría deberían ser capaces de identificar que esto, mejor dicho, esto es una línea, un diagrama constante, positivo, positivo. ¿Listo? En este elemento, ¿sí? Sin embargo, si yo hago el diagrama de cortante, yo me voy a dar cuenta que existe cortante en los elementos. ¿Por qué? Porque este sistema, en este sistema no existe cortante. Es porque en este sistema se equilibra a punta de momentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, ahora. Yo voy a tener otra forma que sería aplicando fuerzas. ¿Sí? Que yo le voy a llamar que esto es la fuerza P y la fuerza P. Si ustedes solucionan este sistema,
se van a dar cuenta que la fuerza P, ¿sí? La reacción de cada uno de los extremos va a ser igual a P. Si están las cargas simétricamente ubicadas respecto al centroide, ¿sí o no? De esa barra, o de esa línea, o al centro de esa barra. ¿Listo? Si hacen el diagrama de momentos de esta sección, van a identificar también, positivo o negativo, que el diagrama de momentos va a ser en cambio de la siguiente forma. Va a subir, ¿sí? Va a ser constante y va a bajar. No sé, no puedo sombrearlo. Lo voy a dejar así. ¿Listo? Juan, una pregunta. Dime. No debería subir, subir, bajar, bajar. El diagrama Porque, de momentos. por eso digo, Diagrama de- sí, por eso digo mismo, en momento no hay un momento constante. Porque si partimos de una carga puntual, la siguiente, o sea, la siguiente tiene que ser lineal, o sea, en valor de X. Ujú. Por eso no puede tener, no se no te puede tener una línea paralela. Debe ser, Te invito a que lo hagas, verás. Y te va a dar, te va a dar. ok, ya. ¿Sí? Te invito a que lo hagas y te va a dar. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí lo importante es que en este diagrama ¿sí? Si yo hago el diagrama de cortante, positivo, negativo, ustedes se van a dar cuenta que esto va a subir con un valor de P, el diagrama de cortante, ¿sí o no? Va a continuar recto hasta la carga y va a bajar a 0, porque es la misma carga P. Va a viajar, va a continuar sin carga y va a bajar a menos P. Y va a subir de nuevo con la carga a 0. Bueno, de hecho, esta es la razón por la que yo te digo que eso es una pendiente de 0. En el Sí, diagrama de cortante, ajá, ¿sí? sí. ¿Listo? Bueno, aquí yo creo que cometí un error porque en este sistema yo necesito que la reacción sea hacia abajo para que se equilibre. A ver. No, mentira, en este no hay reacción. Está bien, porque los momentos son iguales. ¿Listo? Entonces, en esos dos sistemas, yo tengo lo que se denomina una flexión pura. ¿Listo? ¿Pero en dónde? En el primer sistema tengo flexión pura a lo largo de toda la viga. ¿Listo? Mientras que en el segundo sistema solamente tengo flexión pura en la parte en donde hay flexión, pero no hay cortante. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, flexión pura, vamos a hacer el siguiente análisis. Cuando yo ya tengo carga axial metido en el problema, ya no funciona esto que vamos a ver. ¿Estamos claros? ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? ¿Sí? Entonces, debido a que los esfuerzos producidos por flexión son ya, y aquí sí los quiero escuchar. ¿Son normales o cortantes? Del plano del corte, ¿los esfuerzos son normales al plano del corte o cortantes, tangentes? ¿Cuáles son? Normales. Normales. Con seguridad, Ricardo, ahí, normales. ¿No ven el plano del corte? Fíjense el plano de corte.
¿Esos esfuerzos, esos vectores son normales al plano de corte o tangentes? Son normales, ¿no es verdad? Entonces, debido a que son normales, entre paréntesis vamos a decir que son axiales, porque causan alargamiento o acortamiento, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y no existen fuerzas axiales externas en el elemento, ¿sí? En el elemento, el equilibrio de la sección debe lograrse con las fuerzas producidas, con las fuerzas axiales producidas por los esfuerzos de flexión. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, eso tiene que estar en equilibrio el plano de corte. ¿Listo? Entonces, ustedes recordarán por allá, cuando estábamos viendo estática y cuando estábamos viendo ahorita esfuerzos, yo les decía que para calcular la resultante de esfuerzos de un elemento, cuando yo tengo un volumen de esfuerzos, no es nada más que calcular el valor del volumen, ¿sí? De esfuerzo, y eso me da la resultante. Y la ubicación está en el centroide del volumen. ¿Recuerdan? Lo hablamos hace la anterior semana, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esfuerzos por flexión, yo tengo este volumen de esfuerzos. ¿Es un rectángulo? No, estamos de acuerdo que no es un rectángulo. Va a tener una distribución que es triangular respecto al eje neutro y que va a tener la forma de la sección transversal. En este caso, la sección transversal es un elemento como circular, ¿sí o no? Y por lo tanto me sale como un círculo con esfuerzos que varían linealmente, triangularmente respecto al el eje neutro. ¿Listo? Pero entonces, ¿yo cómo puedo sacar la resultante también? Yo puedo expresar esto en función de ecuaciones matemáticas. Entonces, yo puedo decir que la resultante, ¿sí?, de las fuerzas, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de las resultantes de las fuerzas individuales, ¿sí?, que yo tengo en cada pedacito de área al cual yo voy a analizar el elemento. Entonces, yo voy a coger un elemento diferencial, ¿sí?, que va a tener un diferencial de área. Y ese pequeño elemento diferencial está sometido a un pequeño diferencial de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa área que está sometida a un esfuerzo, al multiplicarlas, pues me va a dar una fuerza. Y esa fuerza, si yo integro alrededor de todo el área, pues me va a dar la resultante de fuerzas del volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a plantear es que debido a que no hay otra fuerza externa axial en el elemento, porque lo que está aplicado es un momento, recuerden, no una fuerza axial, es un momento, por eso es flexión pura. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que si yo integro, ¿sí?, lo que en todo el área que yo tengo ahí, lo que sería los diferenciales de fuerza, pues voy a obtener la resultante. Y esa resultante tiene que darme cero, porque no hay fuerza interna que equilibrar. ¿Estamos de acuerdo? Porque es flexión pura. Esa resultante de fuerza, entonces yo la puedo calcular de la siguiente forma. Yo sé que las fuerzas, ¿sí?, yo puedo integrar a lo largo del área el esfuerzo que hay en cada elemento diferencial de área por el diferencial de área, y eso tiene que ser igual a cero, ¿no? Y punto.
Entonces, recuerden, por aquí yo tenía el valor de esfuerzo. Y antes yo desarrollé la ecuación de qué es el esfuerzo en términos de posición. Entonces, yo sé que el esfuerzo, ¿sí?, es igual a menos y sobre c por el esfuerzo máximo. Y entonces voy a reemplazar esa ecuación aquí. Entonces, yo puedo coger e integrar en el área, ¿sí?, el valor de menos y sobre c por el esfuerzo máximo, ¿sí? Y eso multiplicarlo por el diferencial de área, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Solo estoy reemplazando las ecuaciones. Ahora, de esto, yo voy a identificar qué es constante. Yo tengo constante la barra, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo constante la barra. Es un elemento que tiene una sección transversal constante. Por lo tanto, el valor de C es una constante, ¿sí o no? Porque para el mismo momento la barra no cambia y en ese punto eso es constante, ¿no? ¿Qué más voy a asumir constante? Voy a asumir que como la geometría y el material son constantes, pues entonces el esfuerzo máximo también es constante, porque no puede haber un valor mayor para una barra de esfuerzo máximo en función del material. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo voy a tener que saco eso de la integral y me queda que menos el esfuerzo máximo sobre C, que son las constantes, por la integral de en el área de Y por un diferencial de área igual a 0. ¿Ya? Y aquí voy a poner un punto grandote que indica la multiplicación. Entonces, ustedes recordarán lo siguiente, ¿no? Ustedes recordarán lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es este valor? Este valor que puse en rojo. ¿Qué es este valor que puse en rojo? Lo vimos en estática. ¿Qué obtengo cuando yo integro la distancia, una distancia, por un diferencial de área? Inercia. Antes. Aquí es la distancia, no la distancia al cuadrado, es la distancia. A ver, los que acabaron de terminar estática, ¿cómo se llamaba antes de la inercia? La inercia es el segundo momento de área. ¿Ah? Ricardo, lo acabamos de ver. David, ¿quién más que identifique? Chicos, tienen un problema de que se les olvida todo lo que aprenden. Andrés, ¿te acuerdas? Ese es el primer momento de área. Primer momento de área, o Q, le llamábamos Q. Y cuando vimos eso en clase, les decía, esto sirve para esfuerzos cortantes. Bueno, entonces, el primer momento de área, o Q, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán que de expresiones matemáticas, yo voy a tener dos conclusiones para que esto sea igual a 0. ¿No es verdad? Para que esta expresión sea igual a 0, tiene que ser el primer valor igual a 0, para que multiplicado por cualquier número me dé 0. ¿Sí o no? Pero entonces, la división entre el esfuerzo máximo y una distancia nunca va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre va a haber una distancia c y siempre va a haber un esfuerzo máximo. ¿Sí? Entonces, el que tiene que ser 0, ¿sí?, tiene que ser el valor del primer momento de área. ¿Listo? Entonces, por la deducción matemática, el primer momento de área debe ser 0.
para que se cumpla la ecuación. ¿Listo? Y entonces, peor, si ni se acordaban que era el primer momento de área menos, se van a acordar cuando el primer momento de área es cero. ¿Cuándo el primer momento de área es cero? ¿Se acuerdan? ¿Mm? No, Cuando el área está sobre el eje. Es simétrica. Por ahí era. Muy bien, compañero. Muy bien. ¿No? Cuando nosotros calculamos el primer momento de área sobre un eje de simetría, ¿sí? El primer momento de área es cero. Ajá, perfecto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces, debido a esto, ¿ya? El primer momento, esta condición solo se cumple si el eje neutro está ubicado sobre un eje centroidal de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, hace un rato o hace algunos días, Bruno, tú me preguntabas, bueno, ¿y siempre va a estar en la mitad el eje neutro? No, porque pues si ustedes tienen una sección así, la mitad está por acá, pero el centroide está por acá arriba. Entonces el eje neutro está en el centroide. Y aquí, yo lo que quiero que entiendan es que necesito, y yo doy por sentado, que ustedes en este nivel y en este curso ya saben calcular centroides. Así que, si fallan en el centroide, pues ya tienen de ahí para abajo mal en el examen. Ya les advierto. ¿Qué les evalúo de estática? ¿Qué les evalúo de mecánica de materiales? ¿Ya? Entonces, ya asumo que saben hacer diagramas de cortante y de momento. Bien, por eso pasaron estática. Y ya saben calcular centroides de figuras de área, ¿no? Por eso pasaron estática. ¿Ya? Tengan en cuenta esa parte. ¿Listo? Entonces, esta es la conclusión. El eje neutro va a estar ubicado en un eje centroidal horizontal paralelo, pues, al eje de flexión. ¿Listo? Y ya. Entonces, ustedes calculan el eje centroidal y ya saben que por ahí pasa el eje neutro de la sección transversal. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? 3.3.2. 3.3.2. Vamos a hablar. Ahora, ya sabemos cómo localizar el eje neutro, ¿sí? Y ahora lo que vamos es a relacionar el esfuerzo con el momento. Entonces, momento flector. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del momento flector, Juan Carlos, una consulta. dime. Bueno, suponiendo que en algún ejercicio o prueba debamos calcular el, el eje centroidal o el centroide, no tendrías que subir. ¿Te acuerdas que en estática nos habías mostrado una tabla con como que
las fórmulas para cada respectiva figura. ¿Sí? Eso podría subir. O sea, pues tú lo tienes. ¿En dónde? Pues en los materiales que le subían estática o en el libro guía de estática. Pero esa carpeta de D2L ya se borró. O sea, Ricardo, ¿no descargas el material en tu computador? Es que, Como es que recomendación, todo lo que le suban sus profesores a D2L, descárguenlos, porque eso es lo que eso es parte de lo que están pagando. Si quieres, yo te lo paso, ¿ya? Pero como recomendación siempre descargas, porque a la larga el material que te subimos, pues es parte del conocimiento que te estamos impartiendo. Entonces, descárgalo. ¿Listo? Ricardo, ¿me escuchaste? No sé si me escuchaste. sí te escuché. Ya. Entonces me mandas un correo y yo te subo de nuevo la tablita. ¿Listo? O bueno, le subo si quieren las tablas. Listo. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que yo aquí cogí y planteé una ecuación, ¿no? En donde yo dije, el esfuerzo multiplicado por el área me va a dar la fuerza, ¿sí o no? Entonces yo lo que voy a calcular ahora es cuál es el momento que producen estas fuerzas, ¿sí? Y que calculado sobre el eje neutro me produce en la sección. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Yo les dije, bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Debe ser igual a 0 para que estén en equilibrio. La sumatoria de momentos debe ser igual a ¿qué? La sumatoria de momentos de estas fuerzas que producen por los esfuerzos deben ser igual a ¿qué? Para que estén en equilibrio. 0. 0. ¿A 0? ¿O al momento que leemos en el diagrama de momentos? Debe ser igual la sumatoria de momentos internos que se producen por los esfuerzos, deben ser igual a la distribución de momentos, ¿sí? Que hay en el diagrama de momentos, para que el sistema esté en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo voy a plantear el momento. Entonces, fácil. Si yo sé que aquí hay una fuerza, la voy a subrayar, ¿sí? Si yo sé que aquí yo tengo una fuerza, un pequeño elemento diferencial de fuerza, este pequeño elemento diferencial de fuerza está ubicado a una distancia y respecto al eje neutro. ¿Cómo calculo el momento de esa fuerza diferencial? ¿Mm? ¿Cómo sería? Facilito. No me hagan demorar. ¿Cómo calculo? ¿Puedes repetir? Me está dando el sol. ¿Cómo, Estaba cómo, ocupado el cómo escritorio. calculo el momento que se produce por una fuerza que está producida en un diferencial de fuerza y que está ubicada ese elemento diferencial a una distancia y del eje neutro? ¿Cómo calculo? Multiplicando y por esa diferencial de fuerza. ¿Sí o no? ¿No es nada más? ¿Sí o no? Y por el diferencial de fuerza. Punto. No es más. Bien, David, gracias. ¿No? Entonces, yo voy a determinar aquí, ¿sí? Lo siguiente, el momento flector, ¿sí? El momento flector producido por los esfuerzos debe ser igual al momento flector que requiere soportar el elemento en la sección de análisis y que se lee
en los diagramas de momentos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a considerar la fuerza, ¿sí? La fuerza o el diferencial de momento que produce la fuerza. Entonces, el pequeño diferencial de momento que produce la fuerza va a ser igual al diferencial de fuerza por Y. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, aquí solamente estamos analizando una. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Este diferencial de fuerza, ¿sí? Yo lo estoy calculando alrededor, en este caso, de este eje que yo llamo el eje neutro, que es el eje Z. ¿Sí? Y esto, cuando yo lo integre a lo largo de todo el área, tiene que ser igual al momento M externo. ¿Listo? Entonces, igualando, o no, pongámoslo aquí, integrando sobre el área de MZ e igualándolo al momento, aquí lo voy a poner en azul, M, que es el momento que nosotros tenemos aquí expresado, el momento que se lee en el diagrama de momentos, M, ¿sí o no? Pues me ocurre lo siguiente, yo sé que M, bueno, aquí lo vamos a poner en color, M tiene que ser igual a la integral de área, ¿sí? De Y, ¿sí? Por el diferencial de fuerza. Pero en cambio, nosotros sabemos que ese diferencial de fuerza, ¿sí? No es nada más que el esfuerzo, recuerden, el esfuerzo por el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero, a su vez, sabemos que el esfuerzo, bueno, aquí ya se me hizo muy largo, M. Nosotros sabemos que el esfuerzo ¿sí? No es nada más que menos, o bueno, a la larga va a ser igual a Y sobre C por el esfuerzo máximo y esto por el diferencial de área. ¿Sí o no? Y de aquí sabemos que constantes son, ¿qué son constantes? Y sobre C. Y entonces yo tengo que el momento va a ser igual a el esfuerzo máximo sobre C por la integral, y esta la voy a pintar de rojo, por la integral, uy, qué horrible ese integral, de área de y al cuadrado por el diferencial de área. ¿No es verdad? Ahora, ¿qué es la integral de área de y al cuadrado por el diferencial de área? ¿Aprendieron en estática? Ahí sí es inercia. Momento de inercia. Bien, bueno. Buena, Bruno, gracias. Entonces, esto es el segundo momento de área, lo que decíamos mal llamada inercia. ¿Listo? La inercia alrededor de ¿cuál eje? Alrededor del eje centroidal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y voy a decir, en otras palabras, ¿sí? Que reemplazando esto, yo puedo sacar una relación bastante interesante. Yo sé que despejando, yo sé que el esfuerzo máximo
va a ser igual a M por C sobre la inercia. Y le voy a poner la inercia bruta o la inercia gross. ¿Sí? Entonces aquí M es el momento requerido en el punto de análisis obtenido ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es que saco este momento? La multiplicación de esfuerzo máximo por la inercia. No, obtenido del diagrama de momento. ¿Listo? Entonces, esta ecuación lo que me va a decir es cuál es el esfuerzo en mi viga máximo, ¿sí? Si yo sé el diagrama de momento. Eso es la importancia de esto. Entonces, como ustedes ya saben calcular los diagramas de momento, entonces pueden leer los diagramas de momento y aplican la ecuación y saben con el diagrama de momento cuál es el esfuerzo que está soportando en cada punto la viga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Esa es lo interesante. C, pues es la máxima distancia a los bordes de la sección transversal medida desde el eje neutro. Y la inercia, que yo le voy a llamar IG, que esto es porque nosotros en civil le van a llamar la inercia bruta de la sección medida desde el eje neutro. Esto es súper importante. Medida desde el eje neutro de la sección. Pero como el eje neutro coincide con el eje centroidal, ¿sí o no? Entonces las tablitas que ahorita hablaba Ricardo, que aprendimos en estática y que ustedes aprendieron también con quien hayan visto estática, les sirve. Tráiganlas. Imprímanlas, tráiganlas, ténganlas ahí a la mano. Las de los centroides, las de las inercias. Yo ya no les voy a evaluar que sepan sacar centroides. Ya lo doy por sentado. Eso no va a tener ni puntos en el examen. De ahí para abajo les evalúo. ¿Listo? Bueno. Entonces, prácticamente tenemos eso. Ahora, recuerden que yo, si hago una distribución, ¿por dónde teníamos por acá? ¿Sí? O bueno, lo voy a dibujar acá. Considerando la distribución triangular de esfuerzos, entonces, imagínense que yo tengo una sección transversal. Supongan que yo tengo este plano de corte. Y yo tengo aquí mi esfuerzo máximo, ¿sí? Y yo tengo aquí que como esto es simétrico, yo tengo aquí también mi esfuerzo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a aplicar un momento positivo, así. Momento. ¿Listo? La parte de abajo para ese momento está en tensión o en compresión en esta sección. ¿Tensión o compresión en esta sección? ¿Ah? Tensión. ¿Estamos de acuerdo? Atención, está hacia afuera. Entonces estos se están alargando.
¿sí o no? Y a donde apunta la flecha, estos, por cierto, hice algo mal. Estos están entrando a la sección, están comprimiendo la sección. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que voy a alargar esta barrita un poco más. Así. Listo. ¿Se entiende? Entonces, el esfuerzo máximo se da en este punto. Este es el esfuerzo máximo. Y esta distancia es C. Pero estos son triángulos, lo que quiere decir que si yo quiero saber el esfuerzo a una distancia Y, pues yo voy a tener es un triángulo así. Esto es Y y esto es esfuerzo. Entonces, por relación de triángulos, yo puedo decir que el esfuerzo máximo es AC igual que el esfuerzo, ¿sí o no? Es Allí. Y. Y a esta ecuación le voy a llamar la ecuación 2. Entonces, sustituyendo 2 en la ecuación 3, sustituyendo 2 en 3, me queda ¿qué? ¿Sí? Me queda ¿qué? Que el esfuerzo máximo, ¿sí? Yo voy a sustituir esto aquí. El esfuerzo, voy a pasar este, si se dan cuenta, este C lo voy a pasar al otro lado para que me quede esfuerzo máximo sobre C. ¿Estamos? Entonces, voy a hacer eso. El esfuerzo máximo sobre C, que es igual al momento sobre la inercia. ¿Estamos de acuerdo? Eso también es igual al esfuerzo sobre Y. ¿Se cachó eso? Lo que quiere decir, entonces, si yo quiero saber cualquier esfuerzo que no sea el máximo, lo único que tengo que hacer es multiplicar el momento por la distancia Y y dividirlo sobre la inercia bruta. Y esta es la ecuación general de flexión elástica en vigas. ¿Listo? Sencillo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahora, esto va a tener un signo, ¿sí o no? Entonces, el signo, pues va a depender de, aquí me está faltando, bueno, el signo me va a depender, pues, de si es de tensión o compresión. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Genial. Ahora, vamos a hablar de esto que se llama 3.33. 3.33. Que sería vigas compuestas. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las vigas compuestas y para qué nos sirven? ¿Ustedes están de acuerdo que pues de pronto en elementos que son solamente de aceros, pues la ecuación general funciona? Pero, por ejemplo, nosotros que somos ingenieros civiles generalmente mezclamos materiales, o sea, ponemos concreto con acero, ¿no? Entonces,
esa ecuación nos queda faltando. Entonces vamos a hablar un poco de vigas compuestas. Entonces, en general, una viga compuesta se define como aquel elemento compuesto de dos o más materiales. ¿Listo? Esa es la definición, pero en la práctica, pues generalmente solo son dos. No se van a poner a mezclar un montón de materiales, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos para analizar este tipo de elementos, el problema ocurre en la distribución no homogénea de sus esfuerzos. ¿Listo? Entonces, imagínense que nosotros tenemos un elemento que es, hagan de cuenta, un sándwich entre acero y lo que sería madera. ¿Ya? Entonces tenemos este elemento. ¿Ya? Ahora, aquí necesitamos hacer un disclaimer. ¿Saben qué es un disclaimer? Como eso que uno dice, bueno, esto sirve hasta si se cumple esto asado y cocinado, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, lo voy a poner como nota. Suponemos, vamos a suponer, o suponemos que la madera está totalmente unida al acero, de tal manera que en la unión las deformaciones unitarias son iguales. Ojo, eso es súper importante. Que aquí me comí algo, que en la unión, ¿no? En la unión, las deformaciones unitarias son iguales. ¿Listo? No es que hay una lámina puesta encima de la otra, porque eso pasa como cuando ustedes cogen un cuaderno y lo flejan, se dan cuenta que las hojas se separan unas de otras, ¿no es verdad? Si ustedes cogen un cuaderno y lo flejan, le hacen flexión, no, tienen que estar firmemente unidas, pegadas ahí con el pegante más fuerte que ustedes se imaginen. ¿Listo? Entonces, aquí lo que va a pasar es que yo voy a tener un material que tiene un módulo de elasticidad diferente al otro. Y pues estamos de acuerdo de que un material puede tener, si hay uno diferente al otro, uno es más grande que el otro, ¿sí o no? Tiene que ser así, o sea, no hay forma, ¿sí? Entonces, uno tiene mayor módulo de elasticidad que el otro, ¿ya? Entonces, en estos sistemas, vamos a tener un material más rígido, o sea, con mayor módulo de elasticidad y un material menos rígido. ¿Listo? Con menor
módulo de elasticidad. Y yo le voy a llamar E2. Al que tiene mayor módulo de elasticidad le voy a llamar E1. Y al que tiene menor módulo de elasticidad le voy a llamar E2. ¿Listo? Vamos a suponer que las caras planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación. ¿Listo? Caras planas permanecen planas. De aquí en adelante voy a llamar así, ya no voy a decir más. Caras planas permanecen planas. Ya sabemos a qué se refiere, eso lo vimos en la anterior clase. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros tenemos que analizar estos sistemas, lo que va a pasar es que las deformaciones unitarias, esto significa que, ¿qué significa que las caras planas permanezcan planas? Pues esto significa que las deformaciones unitarias siguen una distribución lineal. Siendo 0 en el eje neutro y siendo máximas en los bordes. Eso significa caras planas permanecen planas. Ya sabemos eso, ¿no? ¿Sí me entienden todo el mundo esta parte? ¿No? ¿Sí? Digan sí. Aquí vamos a comprometernos en dos cosas. Los que tienen la cámara prendida solo hagan así. Yo ya los veo. Ya sé que me están entendiendo. Y los que no tienen la cámara prendida, prendan el micrófono y me responden. Porque si no, siento hablando al pasivo. ¿Listo? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende qué es esto de caras planas permanecen planas? Sí. Ya, gracias. Muy bien. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongan que yo tengo un elemento que está hecho de dos materiales, ¿sí? Como el que nosotros tenemos aquí. Entonces, ese elemento hecho de dos materiales va a tener un material 1, que es más rígido, o sea, con mayor módulo de elasticidad, que el material 2, que es el cafecito que ustedes ven ahí. ¿Listo? Sin embargo, como las deformaciones planas permanecen planas, las caras planas permanecen planas, vamos a tener una distribución normal de deformación, como la que vemos en el lado derecho de la imagen. ¿Listo? Ahora, fíjense que el eje neutro no queda en la unión. Eso se entiende, ¿no? El hecho de que el material sea distinto, ¿sí? Va a ser que yo tenga que, para ubicar el eje neutro, ubicar el punto en donde la resultante de fuerza sea 0, ¿sí? Eso es lo que dijimos hace un rato, ¿ya? Pero entonces, yo tengo que ubicar eso sacando la integral, igualando a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el eje neutro va a quedar ubicado en un punto diferente que está ubicado aquí por esta línea por acá, en ese punto. ¿Listo? Entonces, este es el eje neutro de la sección. Y a partir del eje neutro, pues va a haber una zona de compresión y una zona de tensión. ¿Listo? Entonces, en la zona de compresión, ¿sí? Y en la zona de tensión se va a desarrollar esfuerzos. Y entonces el problema es que, recuerden, debido a que el esfuerzo, pongámoslo aquí,
o que el material, pongámoslo aquí, sigue la ley de Hooke, entonces recuerdan que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, pues yo voy a tener que el material que tiene un módulo de elasticidad más grande para el mismo punto de deformación, pues va a tener un esfuerzo más grande. ¿Sí? ¿En qué punto yo tengo la misma deformación pero diferente material? Pues en el punto que yo voy a llamar el punto A o la zona A. ¿Se dan cuenta? En la zona A, los dos materiales tienen la misma deformación unitaria, pero uno tiene más módulo de elasticidad que otro. Y eso resulta en una distribución de esfuerzos no uniforme. En esta distribución de esfuerzos. Exagerada. ¿Listo? Entonces, en el punto A, ¿sí? Yo voy a tener que el material que es más rígido, el esfuerzo en el material 1 va a ser mayor que el esfuerzo en el material 2. Y ahí se friega todo el asunto. Porque entonces la teoría funciona. ¿Estamos de acuerdo? La teoría funciona. Yo puedo, si yo quiero analizar esto, lo puedo analizar. Pero entonces para calcular el momento, me va a tocar sacar los volúmenes independientes, sacar el centroide de cada volumen de esfuerzo y con esos hacer la resultante y la sumatoria. ¿Se dan cuenta? Ese es el inconveniente. Hasta ahí, ¿está claro cuál es el inconveniente? ¿Sí? Bueno, entonces se nos acabó el tiempo. Mañana es miércoles, ¿no es verdad? Mañana continuamos y vamos a analizar cómo podemos transformar un material en el otro material para que todo sea homogéneo y el esfuerzo siga una distribución triangular, que nos permita utilizar la ecuación que acabamos de desarrollar, esta, y calcular los esfuerzos en un material que tengan, en un elemento que tenga varios materiales. Ya se van a dar cuenta que es una bobada. ¿Listo? Y listo. Entonces, mañana continuamos por este mismo horario, mismo canal. No se olviden que por ahí está la tarea. Vayan adelantándola, no la dejen para lo último. Y nos vemos mañana. Que estén bien. Juan, una pregunta. Dime. ¿Puedes repetir la parte de lo de las caras planas? No me quedó muy claro. Lo de las caras planas es justamente lo que nosotros hablábamos la clase anterior. ¿Recuerdas que cuando estábamos analizando la clase anterior, les decía que en la viga, unas caras que eran paralelas, unos cortes paralelos, que están representados... Ahí en los transversales, ¿cierto? Ajá, en los transversales. Ahí. ¿Sí? Porque ahí yo estoy haciendo el corte. Recuerda que los cortes siempre son transversales al eje longitudinal del elemento. Entonces, esas caras del corte, antes son paralelas, después ya no son paralelas, pero siguen siendo planas, que está representado por este imagen. Ya, sí, gracias. Me había confundido con los otros cortes, pero sí, ya ahí está todo bien. Gracias. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, Chao. Juan Carlos. Hasta luego. Isaac, Santiago, que estén bien. Nico. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Sí. Chao, chao.